Hola, soy Cassandra Vélez y mi compañera Maylin Figueroa. El día de hoy vamos a hacerle una entrevista sobre su historia de vida. ¿Nos ayuda con sus 2 nombres y 2 apellidos, por favor? Rosa Lastenia Basurto López. ¿Usted dónde nació? Mi nacimiento fue en Chone. ¿Algún significado que tenga su nombre para sus padres? ¿Qué la trajo hasta acá, aquí donde está viviendo ahora? Por acá yo llegué muy de tierna edad, yo cuando llegué por aquí a conocer estas tierras por acá. Sí, porque mi mami se vino de Chone buscando, de antes se buscaba trabajo. Y ella andaba en busca de trabajo y llegó por acá y se quedó trabajando por aquí. Por acá ya fue mi crianza, ya todo Toda su juventud, sí. Su niñez. ¿Qué tiempo tiene viviendo aquí? Aquí en esta casa. Aquí en estas tierras, sí. En estas tierras por aquí. Mi hijita, si yo me pongo a decirle, si yo con ese tiempo, yo más o menos tendría uno de 7 a 8 años. Le pongo yo. Ya, muy bien. ¿Le gusta el sitio en el que está ahora? Sí. ¿Cómo se llamaban sus padres? Mi papi llamaba Antonio Basurto y mi mami llamaba Francisca López. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? 4. ¿En qué trabajaba su padre? Mi papi trabajaba, en agricultura, como que dice, trabajar al machete, decir ya. Sí. Y mi mami por allá, y ella de cocinera, donde la buscaban por allá a trabajar. Cuando usted era pequeña, ¿cuáles eran los oficios que le ponían a hacer a usted? Darle de comer a las gallinas, andar con pollitos, moler maíz para los pollitos, andar cortando a veces, porque nosotros de antes nos gustaba tener cuy, andar cortando las hierbitas por ahí para los cuy, porque de antes con eso una parte uno se alimentaba, porque hay veces de antes, en cambio ahora es diferente. Sí. Y por ahí viendo los animales, comida para los perros, andar dando el comer a los chanchos, cualquier cosa. ¿A qué edad más o menos usted aprendió a cocinar? Como a los 10, 11 años por ahí así. ¿Sus hermanos ya a qué edad aprendieron o fueron a trabajar al machete? Sí, pues mi hermano, él cogió después, él se fue a Guayaquil a trabajar. Sí. Se fue a trabajar por allá y ya mi otra hermana también. Es decir, ya ellos salieron, se fueron también. Mi otra hermana también se fue a Guayaquil a trabajar. Después mi otra hermana también ya se hizo de compromiso y... ¿Quedó usted? Sí. ¿Sus abuelitos cómo se llamaban? Ni idea, mijita. Porque cuando nací yo, ya mis abuelos ya no vivían. Para decir que el papá de mi mami sí. Él llamaba Vicente. Sí, en cambio de mi mami, decir la mamá. Eso sí, no sé ni cómo llamaba la mamá de mi mamá. Sí. ¿En donde usted vivía antes, qué tal era el ambiente, los vecinos? Para decirle, mija, que yo por allá donde estuve, cuando mi mami dice, me trajo al mundo, que fue en Chone, por allá de la familia del papá, yo de por allá, yo vine todavía muy pequeñita, como quiera decir, una niña en brazo. De ahí para allá yo no me acuerdo cómo sería. ¿Y de los recuerdos que usted tiene ya por acá? Claro, porque eso ya es por acá, pues ya aquí en esta zona de por acá, sí.
¿Qué juegos jugaba usted con sus hermanos en antes? Las muñecas. Las muñecas. Sí, hacíamos muñecas de trapo, hay veces por ahí cogíamos esas pelusas de maíz, hacíamos los pelitos hacíamos de esas muñecas de trapo que uno las hace y de esa pelusa de maíz le hacíamos el pelito. Sí, como todo muchacho jugar así, hay veces abajo por ahí haciendo casita por ahí. ¿Usted estudió lo que es la escuela, el colegio? No, mía. No. ¿Usted cómo conoció a su pareja? Como todo, hay veces uno sabe que cuando uno a veces está joven, anda en fiesta por ahí, cuando las invitan y en fiesta por ahí. Nos conocimos y ¿Cuántos hijos tuvo usted? 7. 7 hijos. Para usted, ¿qué significa, qué emoción tuvo, qué reacción cuando se enteró que iba a ser mamá por primera vez? Fue la alegría más grande que iba a tener mi primer hijo. En antes, ¿cómo se celebraba el nacimiento de un hijo? Se invitaban a veces las vecinas así cerca que estaban, ya cuando ya uno ya estaba como que era ya próximo para dar a luz, ya mi mami decía, sabe que en estos días dice que ya va a estar el quemado, dice, los invito a que vengan, dice, para comerlos una gallina, tomarlos una taza de café, dice, a la hora dice que vayan a hacer la criatura. Sí. ¿Qué valor tenía el bautismo para usted, para sus hijos? Y ¿O el compadrazgo? ¿Qué significado tenía para usted? Y yo como nunca en mi vida yo había tenido un compadre, decir, entonces ahí me dio como una alegría a mí decir que por primera vez de mi hijo que tenía íbamos a bautizarlo, íbamos a tener un compadrazgo, así ya, porque un compadrazgo para mi parecer, le digo, es como que si fuera un padre para uno o una madre también, un compadre, porque yo a mis compadres yo los respeto muchísimo, así. Son, le digo, como que si fueran mis padres. ¿Algún recuerdo que usted tenga de entre sus 15 a 20 años que nos pueda contar? ¿Cómo recuerdo de eso? No. No. ¿Qué hacía usted en sus tiempos libres en antes? ¿Qué le gustaba hacer? Trabajar, porque a mí me ha gustado todo el tiempo trabajar, andar ayudando a sembrar café, ayudar a sembrar cacao, cuando es tiempo de cosecha, sembrar maní, ayudar a trabajar, todo eso de antes me ha gustado a mí, y ahora ya le digo por lo que ya no puedo, de antes sí, yo todo era En antes, ¿cuáles eran las comidas más tradicionales que había? de antes, uy, mijito. Yo mis hijos los crié con maní. Así, ya se escoge ese maní, lo pelábamos, lo tostábamos, hacíamos manicito así quebrajado, hacíamos la salprieta de maní con maíz, que sí, tal vez sí de eso. Eso eran los desayunos y las meriendas para mis hijos. Y hay veces por ahí suerito, así cuando se saca la leche, el suero, cuando se hace el queso. Ya uno le encargaba a las vecinas por ahí que a recoger esos ceritos salados así para darle a mis hijos.
Que de antes la cosa era, no es como ahora. De antes era diferente todo. Era más difícil. Sí. Y uno más se llenaba de hijos. Es que antes no había tantos métodos anticonceptivos que ahora. Ajá. En los bailes, ¿qué eran las comidas que tradicionalmente se daban? ¿Cuáles eran? Para las fiestas, cuando hacían esas fiestas, y después que yo ya me comprometí, si salía de 1 o 2 veces hacía fiestas, sí, era chancho, gallina. Sí, porque yo después que ya comencé a tener a mis hijos, yo ya no salía a ninguna parte. ¿Usted ha sido creyente de los santos? Sí. ¿Y qué santo es más creyente usted? De la niña Narcisa. ¿Y le hace velorio? No, así el nombre de ella yo le pego velita por ahí, así. Ah, ya, muy bien. Pero donde hay que haya una fiesta así, dice de la niña Narcisa, cuando podemos ir, vamos. Y cuando no, le digo, perdóname, Narcisita, que no puedo ir por cualquier cosa, pero yo le prendo mis velitas aquí. ¿Y en antes qué tal eran los velorios? ¿Qué diferencia ve usted en antes, los velorios de antes con los de ahora? Eso casi era lo mismo, como si había baile de antes, comida, así mismo hay ahora, los bailes, comida, bebida, todo. ¿Usted de pronto sabe hacer dulces, pasteles? Nada, mija, no. ¿Usted se considera de pronto montubia? Sí. Sí. ¿Qué considera usted que representa esa palabra? Una vez que usted se casó, ¿cómo era su hogar? ¿Cambió en algo? ¿De pronto no cambió? No. Casita. Y antes eran las casitas, no es como ahora, que ya viene uno como que era una casa que se hace como que era de ladrillo. De antes eran las casitas de caña. Cuénteme cómo era su casita. La casita, mi casita era una casita de caña, techo de cabe, escalera de palito, así, subiendo uno. Ahí usted crió a todos sus hijos. Sí. ¿A los cuántos años usted tuvo su primer hijo? A los 14. ¿Usted cuando lo tuvo así, tuvo la ayuda de su mamá o de sus vecinas para saber cómo tenía que tratarlo, cómo tenía que...? Claro, pues mi mami y ahí como que era de la partera mismo, como quiera, como la partera estaba por ahí cerca, ella iba casi todos los días cuando mi primer hijo. ¿Y cuáles eran las creencias de cuando uno tenía un bebé en antes? Cuidarlo. De antes uno se cuidaba, decían que cuando ya uno ya llegaba a los 7 días, eso se le llamaban los males de 7 días para las criaturas. Uno ya estaba guardada todo el día ahí en esa cama, nomás por debajito pasándole los alimentos, no se daba aire para las criaturas como ahora. Sí, uno cuidaba mucho a las criaturas en ese tiempo. ¿Y cómo la cuidaban usted? ¿Qué comidas le dejaban comer? También así,
Y las que más caían eran las pobres gallinas. Sí, la gallinita, por ahí una comidita de verde, un caldito de fideo, porque toda comida, dice uno, parida no se le puede dar, sino que siempre A los saludos. comiditas sanas así. En antes, ¿cómo se celebraba la Semana Santa? La Semana Santa, casi una cosa igual como ahora. Sí. ¿Cuáles eran los platos tradicionales que más se veían en antes? Que el frijol, choclo, la chocha, ensaladita de pepino, esos cortaditos que uno hace de choclo, que el caldito, que las menestras de frijol verde, y las tortas esas de maduro que uno hace esas mala rabia que le llaman. Sí. ¿Usted las sabe preparar esas? No. Ah, ok. En antes la cosecha, ¿qué tal se daba? ¿Qué era lo que más se cosechaba? Maíz, maní, y antes sí se cosechaba bastante el maní. Sí, pero en cambio ahora ya no se cosecha el maní como de antes se cosechaba. ¿A usted le gustó sembrar así, tener sus matitas? Sí, ¿Hasta ahora lo conserva? todavía te digo, porque hace como 2 años sembramos con mi hijo aquí en el patio allá. Pero lo malo que un animal se me los comió, dicen que fue un gusano que le llaman la gualpa, no sé cómo. Ah, Sí, todito el maní se me lo comió. Nomás me saqué como 2 tarrinitas de maní. De ella no sembramos más. ¿usted de pronto maneja la cosecha con la luna, con el tiempo? Yo no llevo en eso, nomás cuando yo quiero sembrar una cosa, nomás siembro y... En antes, ¿cómo eran los oficios? ¿Cómo era lavar? ¿Cómo era sembrar? Ir a recoger agua. Aquí nosotros de antes íbamos a lavar por aquí para abajo, hay un esterito abajo, allá íbamos a lavar. Y ya en el verano, cuando ya no había agua aquí en ese estero, íbamos a lavar a Piquigua, al río de Piquigua, allá se iba a lavar. O si no, íbamos por acá, Río Mariano también por allá, si no iba yo, iba mi mami por allá, a esos ríos a lavar así. Y el agua todo el tiempo se ha subido de Piquigua. Ahora es que ya tenemos agua nosotros por aquí, como quieran que ya. Y antes todo era a caballo que se subía el agua. ¿Y ese oficio a quién le tocaba? ¿A sus hermanos? A mis hijos. Ah, a sus hijos. ¿Con qué costumbres o tradiciones usted crió sus hijos? ¿Cuáles eran los oficios que usted le designaba a ellos? Y mis hijos se criaron ellos como que eran los varones trabajando al machete. Sí, todos ellos ya comenzaron a trabajar hasta cuando ya se hicieron ya hombres grandes, que ya cada cual ya cogió su rumbo. Y las mujeres pues ya también por ahí en la cocina, arreglar los animales. En antes, ¿cómo se celebraba la Navidad? Y antes la Navidad se celebraba, porque yo por el medio me acuerdo, casi no es como ahora. ¿Cómo era? No se escuchaba, dice tanto como decir que ya, ahorita pues ya uno dice, ya desde los niños mismos ya dicen, ay, ya se viene la Navidad, yo quiero esto, yo quiero este otro. Y de antes los padres a uno le decían, dice, tal día va a ser Navidad.
Dice, y usted dice que quiere algún regalito. Le digo, sí, le decíamos a veces nosotros a los padres. Dice usted, si tiene, dice, que quiere, dice, que quiere un regalo, que Papá Noel, dice, le deje un regalito, ponga los zapatos, dice, en las ventanas. Los hacían poner. Los zapatos, dice, un zapatito todo así en las ventanas, para que ahí ya, dice, el niño Dios llegaba y lo dejaba regalo. Sí. Y al otro día que uno se levantaba, uno corría a ir a buscar allá, dice. Y alegrísimo con su muñequita y los niños con su carrito, ¿sí? Era más. Cuénteme, antes las enfermedades, ¿cuáles eran las enfermedades más comunes? Las enfermedades... La gripe también quedaba bastante. Y antes daba también escalofrío, como es el dengue. Sí, también por la picada de los moscos. Y antes había bastante mosco también. Uno le daba eso también, Y había otra enfermedad que le daban a las criaturas, una enfermedad que le llamaban viruela, que le salían unas bolitas en el cuerpo a los niños. Y la otra ¿cómo es esa enfermedad? Que ya de esa poco ya ahora ya no hay. Que parece sarpullido, que se le reventaba el cuerpo a la criatura. Ese sarampión. Sí, de eso le daba diante a las criaturas. ¿Y cómo hacían para curarlas? Se llevaban donde el médico. Sí, a San Isidro se llevaban donde el médico, si no a Bahía, y ya, ya ellos ya les daban los remedios, ya pomadas así para curarlos. Y uno ya por ahí los bañaba con agüita de monte, ya uno los bañaba con esa agüita de monte, un monte que le llaman matico. De eso hacía uno agua para bañarlo, porque ese monte es amargo, con eso los bañábamos. ¿Usted de pronto sabía sobre plantas medicinales? No. No, que siempre pues ese monte todo el tiempo, a veces decían la gente, dice... que ese monte era bueno. Y más anterior, ¿cómo hacían para sacar a los enfermos al médico? Cuando llovía. En hamaca. ¿Cómo hacían ahí? Se cogía la hamaca y se ponía una hamaca en 2 cañas y ahí ya se llevaban hasta afuera donde había carro, lo menos como por aquí, se llevaban afuera el relleno. Allá uno iba a esperar carro para llevarlo para afuera. Les tocaba caminar bastante. Sí. ¿Y en época de invierno cómo hacían? También caminar así, con los lodos, decía mi mami, con los lodos hasta la rodilla, como un enfermo por ahí para afuera. ¿Y cuando tocaba pasar río o algo? Por acá nomás se pasaba, me parece, un solo río por acá. Ahí hay, porque de antes sabían hacer puentes así, colgantes. Sí, con caña. Sí. En antes, ¿cómo era la mujer del campo? Trabajadora. Era muy difícil. Sí. Cuando a sus hijos le daba fiebre o dolor de estómago, ¿qué usted utilizaba para darles que ellos se curen?
agüita de orégano, de ese orégano grande. Eso era bueno. Sí, orégano y de ese orégano chiquito también, se le hacía agüita de eso. Y para el mal de ojo, Los montecitos de curar ojo. Sí, con eso ya uno ya tiene por ahí, si uno no tiene, ya anda averiguando por ahí a las vecinas, a alguien, y ya le compra ya para curarlo con eso. ¿alguna vez usted tuvo que ir a algún curandero? Curandero, no. No. ¿Alguna vez a su hijo, sus hermanos o su papá le picó alguna culebra? Que yo sepa, no. No. Antes estábamos hablando de la Navidad. ¿Usted sabe algún chigualo, algún juego de rueda de antes? Pero ya se me han olvidado. Se le han olvidado ya. Es que ya no, pues ya ahora ya no hacen esos juegos que hacían de antes. Sí, Pero toda suerte de cantarle al niño, sí, yo a mi niño lo tengo por ahí. De aquí me voy allá de mi hija cantándole solita a las 9 de la noche. ay, no le da miedo. No, Oh. pero ¿usted cree que mi hija me recibe? Ay, cosa seria esa hija. Antes no hacían esas que escondían al niñito Dios y el que lo encontraba era el padrino. Sí, ¿Alguna vez a usted le tocó ser la madrina? no, Nunca encontró el niñito Dios. No, pero sí se iba a los bailes. sí. Ah, ya. Cuénteme, me han contado que antes los bailes duraban 3 días, 2, Claro, ¿verdad? sí. Y cuando en ese entonces no había luz, ¿cómo Como hacían? Con motor. Sí. Ah, Y antes eso era la luz, como que era motor, donde quiera había motor. mm, Y cuando era aquí en el campo, por lo menos como aquí, porque se hicieron una fiesta, ya se alquilaba un motor de por allá y ya se hacía ajá, ya. ¿Usted le gustaba ir bastante a ese tipo de bailes? de los igualos. Sí, de navideños, Sí, fin de año. salíamos, con mi mami salíamos. Mm. ¿Usted sabe qué características tiene cuando va a llegar el invierno? ¿O se guía por fechas? No. Cuando acordamos que llueve ya, pero Ya cuando acuerda ya tiene el agua encima. ya el invierno ya seguro. De pronto sabe algunos amorfinos, cuentos. Por ahí unos que medio me acuerdo todavía. A ver, ¿nos podía decir alguno? Vaya, Amorfino, ¿cómo son? Que los amorfinos son... Esos son los de rueda. Sí. Sí. Y los chihualos son los que se les cantan Se a los le cantan niñitos al Dios. niño, sí. Sí. Hay uno que dice: cuando pasé por tu casa me tiraste un limón. El limón cayó en la tierra y el zumo en el corazón. Ah, esos eran para enamorar. Usted que ya tiene más tiempo por acá, ¿cómo eran las fiestas
del pueblo en antes? Las fiestas, decir como cuando hacen las fiestas de Piquigua. Sí, Ahorita son mejores. ahorita somos mejores. Sí, ahorita son mejores las fiestas que de antes. Ah, Sí. Pero una parte que de antes venían, dice, se ponía hasta de esos vendedores que ponían ropa. De antes sí venían unos vendedores, pero no eran tampoco demasiado, pero sí era un había. poquito más chiquito, y ahorita que está el pueblo más grande ya no andan esos vendedores, se ponen un puestito ahí, otro allá, y en cambio de antes sí. Antes usted podía hacer la compra para las estrenas de la fiesta. Y ahora nada. Ahora hay que ir a comprar para afuera, Para poder. ya dice, vamos a una fiesta tal día ¿Y las de San Isidro? ¿Qué tal? Las fiestas de San Isidro. y esas sí están casi lo mismo, así como ahorita y de antes también. Ah, esas no han cambiado mucho. No. ¿Qué es lo que más le gustaba de las fiestas de San Isidro? ¿O le gusta? Y salir por ahí un ratito, dice uno, a engordar el ojo por ahí y comprar cualquier cosita. ¿Y usted en fin de año lo celebra en familia o? Sí, hay veces un año lo podemos celebrar acá donde mi hija, otra vez los vamos a matar la de donde mi otra hija, así. Ah. Cada año van a donde un hijo. Claro. La Semana Santa la hacen igual, ¿verdad? Sí. Cada año donde un hijo. Lo importante es estar reunido en familia. Están reunidos, sí. Ujú. Sus padres, volviendo a lo de los padres, ¿con usted fueron estrictos? Mi mami, Su mamá era estricta. ¿En qué sentido? dicen los niños cuando estaban chiquitos, guabichi. Era muy brava su Sí. mamá. Brava, mi mami sí era brava. Sí. En cambio su papá casi no. No, En cambio cuando le pegaba a la mamá se iba donde el papá corriendo. ¿Y a qué punto era brava? ¿Cuando llegaban vecinos usted podía interactuar en la conversación o no? no. No podía. Si estaba la sala aquí, por allá, vaya a cocinar. Vaya a ver a los animales abajo. Ya. Ah, Es que de antes eso era lo que uno nunca estaba allá al lado donde están conversando ellos. No que parte por allí. no, Y que estuvieran mirando. Se iba la gente y venga acá. les pegaba. Mm. Y ya cuando usted fue creciendo más, ¿cómo fue su mamá? ¿No la dejaba salir? No, ya cuando ya fui ya desarrollando más, ya ahí ya poco a poco ya se fue avanzando, ya Ya le tocaba. sí. Muy bien. ¿Y ahora algo que nos quiera compartir de su vida, alguna experiencia? Como de qué. Algo, de pronto su juventud, algo que le pasó, que a usted le gustó, no sé, de pronto alguna reunión familiar que le quedó como experiencia, o de pronto algún consejo que nos quiera dar a los jóvenes. Que no sean rebeldes con sus padres, porque hay veces hay los jóvenes ahora digo que son rebeldes con los papás le hablan y ellos le alzan la voz al papá o a la mamá. Bueno, eso ha sido nuestra entrevista como para conocer un poco más de su historia, de su vida y
y le agradezco mucho todo lo que nos ha podido contar. Le quedamos muy agradecidos de parte de la fundación. Ya, muchas gracias. Muy bien, muy amable. Vamos a cantar, a decir unos versitos de los niños. Ya, comience. Buenas noches, niño, noche le estoy dando. Buenas noches, niño, noche le estoy dando. Con estos versitos lo estoy saludando. Con estos versitos lo estoy saludando. Niñito bonito, niñito bonito, no se deje creer. Niñito bonito, no se deje creer. Que fue la olvidada que se quiso hacer. Que fue la olvidada que se quiso hacer. De mi casa vine como que se ardía. De mi casa vine como que se ardía. La cuna del niño que resplandecía. La cuna del niño que resplandecía. ¿Cuál fue esa pastora tan hábil y diestra? ¿Cuál fue esa pastora tan hábil y diestra? Que arregló esta cuna como una maestra. Que arregló esta cuna como una maestra. Yo fui la pastora tan hábil y diestra. Yo fui la pastora tan hábil y diestra. Que arregló la cuna para el niño Dios. Que arregló la cuna para el niño Dios. ¿Qué le parece? Bien. Muy bien. Ya dígale que la reciba cuando le lleve a cantar. Nosotros venimos a cantarle. Tienen que... Nosotros le venimos a cantar. Muy bien. Muchas gracias. Y Amorfinos no... Amorfino. El que dijo en antes era el del limón. El cielo pidió una rosa. Mi mamita la apañó, se la puso en la cabeza. Mírela, que sí sabe. Así como dice Emiliano. Así le enseñaba Emiliano. Sí. Es que no se salen, cuando ya después uno Sí. recuerda, ahí se sale. Ajá. Tiene que escribirlo. Sí, Bueno. otra ocasión. Bueno, muchas gracias. Antes, gracias a usted, mía.